Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Mire, qué interesante lo que plantea el presidente a lo largo de la misma en cuanto a cuestiones internacionales. Creo que es lo que más destaca. Destaca porque, si me lo permite, me parece que fue uno de los miércoles más intensos en cuanto al quién es quién de las mentiras de la semana. Porque no solamente se exhibe a los mentirosos, a los fracasados de los medios de comunicación, a los chayoteros. Hoy también se exhibe a los vendepatrias, a los traidores a la patria, en ese quién es quién de las mentiras de la semana. Y el presidente, bueno, pues tiene una serie de expresiones sobre este tipo de personajes que exhibe desde un principio. Pero mire, a mí me gustaría muchísimo que usted conozca los nombres con apellido de esos que son señalados como los traidores a la patria, porque por lo que le voy a pedir que por favor se mantenga aquí en línea con nosotros. Lo vamos a poner, le quiero ir contando cómo estuvo la cosa, y vamos a poner el momento en el que la periodista Ana Elizabeth García Vilchis da a conocer esta circunstancia, lee uno a uno quiénes son esos que se pusieron del lado del neofascista gobierno del junior llamado Daniel Noboa, ahí en Ecuador, luego de que invadieran nuestra embajada a la mala, algo que ha sido rechazado por todos los países. Luego, hoy hubo declaraciones muy fuertes sobre Estados Unidos, sobre Canadá, sobre la misma OEA. Mire, desde un principio el presidente López Obrador revela que será mañana cuando se presente esta denuncia en contra de Ecuador, del gobierno de Ecuador, ante la Corte Internacional de Justicia. Y aprovecha para poner un fragmento de la conversación que tuvo con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien quiere ir a México antes de que termine el sexenio para comerse unos tacos con el presidente y unos chapulines, dijo. Él le llamó grillos, ¿no? O grillos. Pero bueno, le digo, hoy, además de eso, el presidente hizo una serie de aclaraciones fuertes, precisamente, sobre la invasión a nuestra embajada. En primer lugar, dio a conocer que durante algún tiempo, efectivamente, Ecuador prohibió vuelos desde México, pero después cambiaron la instrucción. También homenajeó a los diplomáticos que defendieron la embajada en Ecuador, dando voz a sus testimonios. Y mire, a muchos se nos quebró también la voz al escuchar a la embajadora Raquel Serur llorar cuando plantea esta circunstancia muy triste, ¿no? Que efectivamente tendría que ser el momento más doloroso para cualquier diplomático, el momento en el que ellos, como miembros de esa embajada, tienen que doblar la bandera de México antes de salir de esa embajada y regresar a la tierra que los vio nacer debido pues a lo que acaba de ocurrir. Por supuesto que es algo muy, muy triste. Y eso le habla a usted de los que verdaderamente son diplomáticos de carrera, no los que llegaron ahí por puestos políticos, por arreglos políticos. Saludos a Omar Fayad hasta Noruega, que nos ve y nos escucha, por cierto, nos dicen por ahí. No le gusta mucho sin censura, pero bien que lo ve. es lo que dicen por ahí. También el presidente López Obrador señaló cómo es que con todo lo que representa la OEA, usted la conoce perfectamente, la Organización de Estados Americanos, que una y otra vez ha sido exhibida y denunciada por su cercanía con la ultraderecha mundial. El presidente dice, bueno, con todo lo que representa la OEA, que representa el mismo Luis Almagro, secretario general de la OEA, declara que este fue un hecho injustificable y autoritario, la invasión del gobierno fascista de Daniel Noboa a la Embajada de México en Ecuador. Y bueno, ayer, como usted bien sabe, se dio a conocer este intercambio y en la OEA no hubo un solo país que se pusiera del lado del gobierno neofascista de Daniel Noboa, Ni uno solo, señoras y señores. Ni uno solo. Lo que es más, y que se tiene que mencionar aquí, es que al petardazo que llevaron ahí de canciller o de representante ante la OEA, no sé si esto fue idea del junior de Noboa, pero el cuate se puso a exigir que cambiara la Convención de Viena. Imagínese usted, la Convención de Viena que se viene utilizando desde antes de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. A lo mejor estoy equivocado y usted es un experto en relaciones internacionales, se me va a decir, Toño, estás equivocado, es en otro momento, pero este petardazo quiere que cambien la Convención de Viena para pues quedar bien con su patrón, Daniel Noboa, que es el hijo
del hombre más rico de Ecuador. Imagínense ustedes, como si de pronto tuviéramos uno de los hijos de Slim, o del otro, ¿cómo se llama? El de las minas, se me fue el nombre, el de las minas, o bien, imagínense que uno de los hijitos, Larrea, gracias don David, que uno de los hijitos de Salinas Pliego, del Barbaján y patán de Salinas Pliego, terminara siendo presidente de México. Bueno, pues su hija es política, ahí se lo dejo para el costo. Pero fíjese, da a conocer algo que no sabíamos. Para muchos de nosotros fue verdaderamente indignante la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Uno como mexicano-estadounidense lo sintió muy, muy feo, porque ¿sabe qué? Aquí yo siempre ando defendiendo la cercanía entre nuestros dos países, la hermandad que existe entre nuestros dos países. Y uno se espera que el primero que salte en un conflicto sea tu hermano, tu hermana, tus papás. Cuando existe una circunstancia familiar así, ¿qué espera uno? No, pues que tu hermano o tu hermana salte y te eche la mano, te apoye, te defienda. Qué feo se sintió que después de lo que ocurrió ahí en la Embajada de México en Quito, Ecuador, sacar el gobierno de los Estados Unidos mediante el Departamento de Estado un mensaje bien pedorro, pero pedorro hasta la pared de enfrente, sumamente tibio y asquerosón. Ayer el presidente López Obrador lo denunció y inmediatamente de denunciar que era un mensaje ambiguo y pedorro y muy tibio, tuvimos la participación de este señor. A ver si podemos poner el clip, don David. Eso es lo que le mandé yo. Este es supuestamente, de acuerdo al presidente López Obrador, el asesor de seguridad más importante de la Casa Blanca, quien es el que tiene que expresar la condena más enérgica del gobierno de los Estados Unidos a ese allanamiento, esa invasión a la Embajada de México en Ecuador. Si le soy perfectamente honesto, a mí me parece que no debió haber sido ni siquiera el gran asesor de Biden, sino el mismo presidente Joe Biden. Deje usted el presidente. Si no es el presidente, bueno, pues es el secretario de Estado Anthony Blinken, pero no, andan en otras cosas, andan en celebraciones, en cosas que sea el caso. ¿Qué les costaba, chingada madre, el salir ahí a poner un pinche tuit, ¿no? O sea, aparte ni siquiera lo hacen ellos, es decir, a sus achichincles, a ver, escríbeme un tuit en el que condenemos desde la Casa Blanca enérgicamente la invasión a la Embajada de México. Órale, jefe, ¿ya? ¿Sí es esto? Pero no. Mandaron aquí a otro de los achichincles y bueno, esto fue lo que dijo. In Quito, Ecuador. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. The Ecuadorian government disregarded its obligations under international law as a host state to respect the inviolability of diplomatic missions and jeopardize the foundation of basic diplomatic norms and relationships. We've asked Ecuador to work with Mexico. Dice este cuate que condenan enérgicamente lo que ocurrió, que ya revisaron el video, que por cierto hoy da a conocer el presidente López Obrador, le manda al presidente Biden, y que a partir de ahí, bueno, pues condenan enérgicamente que eso no debió haber ocurrido, no debieron haber vulnerado así ni al personal diplomático ni a la embajada de esta forma. Eso fue lo que plantea este asesor. Y lo que llama mucho la atención es eso. Hoy el presidente López Obrador comenta que él tuvo que mandarle directamente al presidente Biden ese video que le está poniendo don David en pantalla. Dice el presidente, mire, yo estoy convencido de que la postura tibia y ambigua del gobierno de Estados Unidos se debe a que el presidente Biden no sabía de esto. Y por eso pues, le tuve que mandar el video. Ya me imagino que lo vio y dijo, híjole, pues expresarse. Yo creo que era mucho más necesario que se expresara directamente el presidente. Y si no, le digo, si no lo hacía el presidente Biden, pues qué chirriones le costaba poner uno de sus achichincles a que determinara un tuit, hombre. Pues es escribir, de verdad es escribir desde la cuenta de la Casa Blanca, desde la cuenta del mismo Biden, poner que no estoy de acuerdo con esto y ya, ¿no? ¿Qué les cuesta? Les digo, les guste o no a los estadounidenses y les guste o no a los mexicanos, se lo digo como mexicano estadounidense, México y Estados Unidos, nos guste o no, a mí sí me gusta, pero le gusta, no. Somos países hermanos que compartimos de alguna u otra forma instituciones y que, según nuestro queridísimo Jaime Hernández, no solamente somos hermanos, sino hermanos siameses, porque compartimos órganos, el órgano de la seguridad,
el órgano de la economía, ¿no? Imagínese usted que nuestro hermano siamés, o nuestro hermano, nuestra hermana, decida no apoyarnos al máximo de inmediato. Pero también duele que nuestro vecino de enfrente, nuestro vecino en la colonia, se haga bien pendejo, como ocurre con el gobierno de Canadá. Que mire, últimamente el gobierno, desafortunadamente el gobierno de Canadá durante muchos años ya ha navegado con la bandera del buen ondita, teniendo como primer ministro a alguien como Justin Trudeau, ¿no? Durante mucho tiempo, debido a que este señor se ha mantenido así en el poder, mucha gente ha visto ahí al gobierno de Canadá como, ay, wow, miren ese joven tan guapo que tienen como primer ministro, don Trudeau, ¿cómo lo queremos? ¿Se acuerda usted que Peña Nieto cuando lo invitó a México hasta lo veía así como con amor, ¿no? Así con una admiración impresionante Peña Nieto a Trudeau, que era hasta ridícula, y que una reportera le pidió que se tomaran fotos, o no sé qué, no me acuerdo, ¿no? Situaciones verdaderamente ridículas en cuanto a este tipejo, que, mire, ha sido investigado por irregularidades allá en Canadá, él y su familia. También ha sido exhibido porque en su juventud, en la carrera, se pintó la cara de color negro o color café para fingir que era árabe, imagínense, ¿no? También, pues él ha exhibido una serie de circunstancias terribles, como el hecho de que no condena, es uno de los que no condena el genocidio, que se hace bien güey al respecto de esto, y que es uno de los máximos representantes también de la ultraderecha mundial, pero al estilo buena ondita, lo que le comentábamos hace algunos días. Esos disque demócratas, esos disque liberales que pues, siguen siendo republicanos o siguen siendo, no republicanos, siguen siendo conservadores, pero le mienten a uno con que es, ay, soy Trudeau, soy buena ondita. No es buena ondita, es de derecha. Y durante un largo tiempo México ha sufrido a las empresas mineras de Canadá. Ojo, no estoy diciendo los canadienses igualmente, pues los recibimos con mucho cariño en México y no el pueblo canadiense no tiene la culpa de esto. Las mineras canadienses sí, las mineras canadienses han incurrido en una serie de irregularidades, pero mire, de la mano de Trudeau. Y aquí era para que mínimo los cabrones salieran a condenar el hecho. Oiga, lo condenó hasta, es que mire, estaba yo revisando países que nada tienen que ver con México, que están muy lejos. Creo que fue el gobierno de Suecia y el gobierno de Noruega, estos países escandinavos, Xochitl, no noruegos. Estos países escandinavos lo condenan y dicen, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Que venga de un país que pues, nada tiene que ver con México, pero qué chido, ¿no? ¿Por qué si lo condena un gobierno como el de Noruega? Chingada madre, no lo puede condenar el gobierno de Canadá, que es nuestro socio comercial, quien está participando con nosotros en este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué tuvieron que salir con esta reverenda mamada de decir que aparentemente se había violado la Convención de Viena? Dice, Canadá está profundamente preocupado por la aparente, dicen. ¿La aparente? No, y por supuesto que hoy fue exhibido por el presidente López Obrador. Dijo, oigan, pues también, aprovechando, nos gustaría también que Canadá tenga una respuesta, porque pues dicen que fue aparente y disculpen, pero pues aparente no fue. No, pero para nada, ¿no? Le digo, fueron una serie de circunstancias. Explicó el presidente al corresponsal del Universal, Pedro Villacaña, que le cuestiona por qué hasta ahora va a ser la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Le responde López Obrador que es porque están estableciendo el punto, la finalidad de que no haya una repetición. Hay muchas expectativas en esta demanda y se tiene que pensar muy bien cómo se va a exigir esa no repetición para que en un futuro nadie vuelva a cometer esta atrocidad, esta violación como la que cometió Ecuador. Pues mire, no solamente es a México, sino al orden y al respeto de las normas internacionales. Yo se lo digo a usted, quienes no se pongan en los zapatos de México se arriesgan a que les hagan lo mismo en algún país, a que un país X diga, sí, bueno, pues también como estos no tienen ningún problema, nos vamos a meter a su embajada y vamos a hacer lo que queramos. Cuando internacionalmente, ya lo sabe usted, se considera territorio del país en cuestión esa embajada, ¿no? Así de sencillo.
Digo que el presidente, bueno, agradece también la solidaridad y fraternidad internacional de todos los países que han condenado enérgicamente. Y mientras estaba dando a conocer estos datos, el presidente recibe la noticia, y nosotros también, de que ya llegó la OEA a una resolución que condena enérgicamente la invasión a la Embajada de México en Ecuador. Ya, o sea, enérgicamente, y pues solamente con la oposición obviamente de Ecuador. O sea, ridículo, absolutamente ridículo. Pero a lo mejor, señoras y señores, se entienda o se entiende el actuar de los personajes que trabajan para el fascista de Noboa. Se entiende hasta el punto en el que, mire, yo estaba deseoso, se lo comento en lo personal, yo estaba deseoso de escuchar al presidente López Obrador decir, mínimo, los vamos a expulsar a los diplomáticos y vamos a cerrar la embajada de Ecuador en México. Mínimo, los vamos a expulsar. Y no, mire, la verdad aquí es que esto es, ya no es crítica, esto yo lo veo como algo muy propositivo, como, híjole, una situación muy loable, que hoy Isabel González de Grupo Imagen le insistió una y otra vez a López Obrador en qué pasará con el personal diplomático de la Embajada de Ecuador en México. Si siguen en su embajada, si los van a expulsar. Y el presidente le comenta que la instrucción es que se les respete a todos ellos, que no hubiera ningún tipo de maltrato ni a ellos como diplomáticos, y por supuesto, muchísimo menos a nuestros hermanos ecuatorianos en México. Y ahí fue donde yo caí en cuenta en que el error era mío, El error era mío porque siempre lo he dicho, desde que comenzó este incidente, de inmediato me vino a la mente esta idea. Tenía muchas ganas de responderle a los pinches fachos que ellos son los que tienen que entender que este no es un problema con el pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, y con el que acá en Estados Unidos luchamos hombro con hombro. Ecuatorianos y mexicanos, ecuatorianas y mexicanas, luchamos hombro con hombro, aquí nos echamos la mano constantemente para dejar muy bien alto el nombre de los latinoamericanos como inmigrantes. No hay, de verdad, me parece, yo no lo he visto, no hay nunca conflictos entre mexicanos y ecuatorianos, bueno, obviamente como seres humanos pues debe haber, ¿no? En algún momento, pero yo a los ecuatorianos que tengo el placer y el gusto de conocer, siempre he tenido mucha química y me parece que ese es el caso de muchos de nosotros mexicanos que, le insisto, pues estamos hablando de la patria grande, de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos. Y lo que no había caído yo en cuenta, y por lo que yo le ofrezco disculpa a usted y al pueblo de Ecuador, es que si hubieran cerrado la Embajada de México en Ecuador, muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que pasan por México habrían tenido una serie de problemas y hubieran tenido que ser deportados de inmediato. Y no debe de ser así, es todo lo contrario. No podemos perseguir al pueblo de Ecuador por los errores de un pinche junior al que le vale madres la vida. ¿Y qué hace esto? Porque, pues, por sus calzones, porque así lo enseñaron a él desde niño. Así que, ahí sí, una disculpa a nuestros hermanos ecuatorianos. Por supuesto que ellos ni la deben ni la temen, y muchos de ellos se han expresado en contra de esta ridiculez. Hoy, Noboa se enfrenta al juicio político, está siendo, acusado por muchos legisladores, y se busca un juicio político en su contra. Perdió la mayoría en la Cámara de Diputados de Ecuador, perdió el apoyo de muchos, se está enfrentando a una circunstancia. El único apoyo que tiene este cuate es el de Lili Téllez. No, es que lo que le vamos a poner a continuación no tiene ningún precedente. Si en algún momento usted sintió desprecio por la senadora Lili Téllez, por esa lectora de prompters, con esto se va a ir usted de espaldas. Con esto se va a ir usted de espaldas, verdaderamente se va a sentir ofendido, ofendida ante estas declaraciones infames de esta señora que llegó al poder, engañándonos a todos, engañando al pueblo de Sonora con que era miembro de la izquierda, del Progreso y de Morena, para después pasarse al PAN con las ideas más absurdas y en este momento vendepatrias traidoras que existen. Pero, aunque se le voy a dar un beneficio de la duda, me parece bueno pues que sigue leyendo lo que le escriben ahí en las tarjetas. Es una lectora de prompters. Así como habla Lili Téllez, así hemos oído hablar a Ricardo Salinas Pliego. Enójese conmigo. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa
una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Efectivamente, López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. Salió de la embajada mexicana por el criminal. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Bueno, mire, qué bueno que lo cortó por ahí don David, que es de Velasco. Mire, yo se lo digo como mexicano, a mí Lili Téllez no me representa, a lo mejor representa los intereses de Grupo Salinas, de la ultraderecha mexicana, de la ultraderecha mundial, pero no estoy de acuerdo con eso de que millones de mexicanos respaldamos estos comentarios asquerosos de esta señora. Siempre se puede ser más abyecto, siempre se puede ser más despreciable. Y Lili Téllez es el vivo retrato de esto. Escucho a una Lili Téllez nerviosa, Escucho a una Lili Téllez que hasta tiene problemas al leer lo que le escribieron, porque a lo mejor no está tan de acuerdo con hacer este tipo de planteamientos y se la pensó en, híjole, ¿en qué me están metiendo ahora? Pero bueno, ese es darle el beneficio de la duda a Lili Téllez, y sea usted el que elija, el que decida. Mientras tanto, hay un problemón impresionante en Ecuador. Le decía desde muy, muy temprano que efectivamente pues existe en estos momentos una caída, un serio debate fuerte sobre cómo se sostiene el gobierno de Daniel Noboa en ese país. Hay llamados a que pues se acabe su gobierno, a que sea impugnado. En estos momentos, como se lo comentábamos, efectivamente ya perdió su mayoría en ese lugar, ¿no? en su país. Y nos encontramos con este video que publica la corresponsal de Telesur, la muy, muy admirada Elena Rodríguez Yáñez. Ella es pues quien estuvo desde el principio de este incidente dando a conocer los últimos datos sobre el asalto a la Embajada de México en Quito. Ella es la corresponsal de Telesur ahí en Ecuador y reporta que pues esta es la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales donde comparecen los ministros de Estado responsables de la incursión en la Embajada de México en Quito. Dice que los asambleístas Gise Garzón y Blasco Luna explican qué fue lo que pasó. Escuchemos. La ministra decía que Jorge Glass debe 15 millones y a él le fueron a buscar en la cárcel. La familia Noboa debe 90 millones y no han hecho absolutamente nada para cobrar esa deuda. ¿Qué cabe, Tuco? Pero aquí vino la ministra a explicar. Le deben 15 millones de dólares al país. ¿Por qué no le dice lo que acaba de decir el compañero? 90 millones de dólares le debe la familia Noboa al país y a ellos no lo están sacando de Carondelet de Garrafa. Que le digan la verdad al pueblo. Y les voy a decir una cosa. Aquí pueden suspender lo que les dé la gana. Asambleísta Garzón, ¿qué está pasando? Cuéntenos. Pero no nos van a callar la voz. Aquí nos vamos a quedar hasta que
la sesión atropellada desde el principio con un aforo superior a lo que permite la norma, y en medio de esto se apeló a la presidencia, se acogió al artículo 140, la apelación de la presidencia da paso inmediato, debe poner en conocimiento de la apelación y someter a votación, aunque no iba a pasar porque no hay los votos de la mayoría, pero era lo que dice la ley, y tampoco lo hicieron, y para eso quieren que esta comisión sea la que sesione, para hacer esto, para que las ministras se vayan sin decir nada, o para que justifiquen o se inventen cualquier cosa. Entonces, eso es lo que ha pasado, es una vergüenza para la Asamblea y para el país. Y mire, se lo digo, este sujeto que tienen como presidente, que tiene 35 años, Daniel Noboa, es el junior del hombre más rico de Ecuador, un hombre que tiene empresas bananeras. Y lo digo literalmente, muchas veces se utiliza la palabra bananera de forma peyorativa para hablar de algo que es, no sé, ¿no? Menor. No, verdaderamente tiene embajadas, empresas bananeras. Y usted seguramente sabe que históricamente cualquier tipo de compañía bananera, pues, ha sido reconocida por los abusos a sus trabajadores, abusos que incluso han desencadenado revoluciones ante situaciones horrendas a las que se han enfrentado por precisamente este tipo de compañías extranjeras, abusando de los que menos tienen, en muchos países de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica. Esa es la realidad, Y esa es la familia Noboa, una familia que ha sido acusada de irregularidades. En esta sesión que tienen ahí en la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de Ecuador, exhiben cómo es que persiguen a más bien la canciller ecuatoriana dice es que estábamos persiguiendo una especie de desfalco de 15 millones de Jorge Glass. Dice, sí, y el desfalco de 90 millones de la familia Noboa, ahí tienen al presidente, no le dicen nada, pero ¿sabe qué? Yo entiendo perfectamente el actuar de los achichincles de Noboa. Incluso entiendo el actuar de muchos ecuatorianos que se han visto engañados ante el falso nacionalismo que les presentan ahora. No es falso nacionalismo, es el falso patriotismo que se convierte en nacionalismo en estos momentos sobre lo que está ocurriendo realmente a nivel internacional, sobre este escándalo y esta crisis internacional generada por un pinche junior. Entiendo que actúen así, ecuatorianos, achichincles de este junior, a lo mejor algún tipo de autoridad allá en Ecuador, porque pues es su país, ¿no? Es normal que uno pues le surja de alguna otra forma esa idea nacionalista. Lo que no se entiende, señoras y señores, es que haya mexicanos que por su odio patológico a López Obrador actúen de esta forma. Desde el principio del incidente hayan estado verdaderamente entregando a nuestra patria en bandeja de plata. Se hayan convertido, así como Lili Telles, en los peores traidores a la patria. Y mire, creo que hoy vale mucho la pena que retomemos lo que se plantea en el quién es quién de las mentiras de la semana. Ese quién es quién que le advertí yo desde el principio, hoy no solamente exhibe a chayoteros, a mentirosos y fracasados, sino que también exhibe a los vendepatrias y a los traidores a la patria. Vamos con la siguiente, porque este es un tema muy serio que causa mucha indignación, pues por la falta de objetividad, pero también por la falta de sentido patriótico. La oposición mostró su verdadero rostro al justificar y aplaudir la irrupción de la policía en la Embajada de México en Ecuador. El pasado 5 de abril, por la noche, fuerzas policíacas entraron por la fuerza y con violencia a las instalaciones de la Embajada Mexicana en Ecuador para arrestar al vicepresidente Jorge Glass, a quien México le había concedido asilo político. Esto viola el derecho internacional, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas codificada por la Convención de Viena en el año 1961 forma parte de las normas asumidas por los países en la región, dijo la Organización de Estados Americanos en un comunicado tras el ataque. La condena internacional frente a este hecho sumamente vergonzoso abarcó 20 países de América, 9 países de Europa, la misma Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, entre otros 6 organismos internacionales.
Las muestras de solidaridad con México no se dejaron esperar. Se han pronunciado varios presidentes de América. Acabamos de ver la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Lula da Silva, pero también Gustavo Petro y Luis Arce. Sin embargo, la oposición y la derecha mexicana mostraron su verdadero rostro represor al avalar y aplaudir al gobierno de Ecuador. Antipatriotas y neofascistas, así se les dice, antipatriotas y neofascistas. Pero antes de mostrarles quiénes fueron estos personajes, nos gustaría mostrarles un video de cómo Ciro Gómez Leiva y su compañero Manuel Peregrino se mofan y dudan de la preocupación del presidente, que advirtió en este espacio, en la conferencia de prensa matutina, la posibilidad del allanamiento por parte del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana, donde dejó claro que el tema era de la soberanía nacional y el derecho al asilo. Vamos a ver qué dijeron. Así se burlaba Ciro Gómez Leiva de la preocupación de López Obrador en la mañana. El presidente López Obrador, que le pidió a la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, que emita un comunicado advirtiéndole a las organizaciones internacionales y recordando el derecho de asilo y la soberanía de las embajadas para que el gobierno de Ecuador no intente allanar la embajada de México en Ecuador. Esto, pues, por lo que ya decía del vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, que está asilado en la embajada mexicana. ¿Cuándo han intentado los ecuatorianos allanar la embajada? No, jamás en la vida. Pues precisamente por eso la vida diplomática se rige entre los países así, ¿no? Además, si no me acuerdo, en tiempos de Marcelo Ebrard ya también sacamos a alguien, creo que de Bolivia, ¿no? Lo sacamos porque lo estaban a punto de matar, ¿te acuerdas? Lo sacamos y lo sacamos para México. Morales. Sí, la familia de Evo Morales, y lo sacamos para acá, ¿no? Eso es distinto. O Perú, uno de los dos países, ya lo hicimos, Ciro. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vale justamente, esa estabilidad y el intercambio de los respetos a partir de los convenios de relaciones exteriores. Pero avísenle al mundo, no vaya a ser que se nos metan a la embajada, Ciro. Avísenle al mundo, no vaya a ser que se nos metan a la embajada, Ciro. Te dice tu ayudante, ¿no? Perdón, le pedí a don David que pusiera pausa antes de que escuchemos el nombre de esos traidores, de esos vendepatrias, porque pero mire, de verdad, pareciera chiste, pareciera sketch no cómico de esos que saca ahí Televisa, ¿no? De verdad, de estos cuates quedando mal. La semana pasada, López Obrador hizo el planteamiento en la conferencia de prensa mañanera que podría haber algún allanamiento en nuestra embajada debido a la presencia del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Y este par de bobos, por decirlo menos, intentan disque burlarse y hacerse los muy cabrones, ¿no? Así de, mire, somos los mamadores, somos los más cabrones, así de, ahí te encargo, que no se metan en nuestra embajada, pendejos, quedaron como verdaderos pendejos, así como esos que salieron a decir que el dólar iba a estar en 27, en 30, que hoy lo tenemos en 16.35, pendejos, de verdad, por su odio patológico a un personaje que, yo insisto, aquí no defendemos, defendemos la verdad con justicia, pero por su odio patológico a un personaje, lo han perdido todo. Han perdido la cordura, han perdido la credibilidad, se han vuelto en eso. Pero bueno, ahora sí, este es el momento en el que la periodista Ana Elizabeth García Vilchis da con nombre y apellido quiénes fueron algunos de esos vendepatrias, traidores a la patria, que utilizaron sus redes sociales para pues expresarse no solo en contra de López Obrador, expresarse en contra de México con tal de darle la madre a López Obrador. Raro, bueno, ni tan raro. ¿Cómo los ven? De los apoyadores o justificadores en México de la agresión policíaca a la embajada destaca la senadora Indira Kebnis. No nos sorprende nada. La sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, América Rangel, Javier Lozano, Jorge Triana, Marco Cortés y la candidata de la oposición, Gabriel Cuadri, la senadora Lili Telles, que fue lamentable lo que hizo ayer. No vamos a mencionarlo, pero qué vergüenza. ¿Saben estos mensajes qué tienen en común? Parece que los escribió la misma persona, se los mandó en machote y entonces todos publicaron
parafraseando una idea original. ¿No les parece como similar a lo que hacen con los bots? A esa postura se sumaron periodistas también como Pablo Giriart, Pascal Beltrán del Río y Joaquín López Dóriga. También Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo, Paco Calderón y Dolia Esteves, Arturo Salgurucán, por supuesto, y hasta una ex embajadora. También el empresario Ricardo Salinas Pliego. Todos al unísono responsabilizaron al presidente del conflicto, pero las cosas caen por su propio peso y ante la afrenta al derecho internacional y la violación a la soberanía de México que protege a la embajada, han callado de manera cómplice con los perpetradores de esta violación a la Convención de Viena y a los derechos humanos. Mira, yo no me quiero hacer el muy cabrón, pero muchos de esos cabrones, la redundancia, que fueron mencionados en esta lista de vendepatrias y de traidores a la patria, me tienen bloqueado en Twitter, Por lo cual, mire, me siento hoy, después de haberlos escuchado ahí exhibidos en el quién es quién de las mentiras de la semana, del quién es quién de los vendepatrias, me hizo sentir muy orgulloso de que estoy bloqueado, por ejemplo, por el muy misógino de Víctor Trujillo o por Arturo Sarucán, y entre otros, ¿no? Qué bueno. Ellos son los malos, de verdad, una y otra vez, personajes como precisamente el muy abyecto del saco de pus, tratan de plantear que son buenos y que están buscando lo mejor de México. Otros tratan de plantear lo que siempre dicen los conservadores, que simple y sencillamente tienen una visión distinta de México. No. Ellos son los verdaderamente malvados. O como dice López Obrador, perdón que se los eche en cara a fachos, pero ustedes son los malos de Malolandia.